Estamos de regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de la revolución que puede representar eventualmente el arte. Y dentro del arte, el canto. Y entonces hablamos de la revolución del canto o la revolución cantada, diseñada, ideada, implementada por los bálticos a finales de la década de los años 80 del pasado siglo y que culminó con el reconocimiento forzado de su independencia por parte de la Unión Soviética decadente para la época. En algunos casos, en Estonia, por ejemplo, se logró que se le reconociera su independencia sin mayores contratiempos. En otros casos, en Lituania, por ejemplo, hubo una resistencia significativa del poder soviético militar, pero los bálticos resistieron de manera firme, de manera estoica, asidos a su canto y a su arte para lograr esa independencia anhelada por ellos en la época. Vamos a acercarnos a nuestros tiempos y a nuestros contornos. Lo que se puede lograr con el canto, con la canción. Algunas personas, los mayores de la República Dominicana, recordarán los 7 días con el pueblo. Pero en otras partes de América también se han producido manifestaciones similares. Vamos a hablar un poco de América. El continente americano se ha discutido si descubierto, intervenido por los europeos, por los españoles, para finales del siglo XV, 1492 y siguientes. América, ¿verdad? El continente americano. Que comienza a desarrollarse de manera sistemática en diferentes regiones, en el Caribe, en el sur y también en el norte. En el Caribe, por ejemplo, con la presencia de españoles, de franceses y holandeses. En el sur, con la presencia de portugueses, por ejemplo, y de españoles. Y en el norte, con la presencia señera de ingleses. Aquellos ingleses peregrinos que emigraron hacia territorios vírgenes, buscando libertad de expresión en buena parte desde el punto de vista religioso. Y que establecieron unas colonias que comenzaron a desarrollarse hasta que para 1776 entonces proclaman su independencia y unos años más tarde establecen un régimen democrático y republicano en América, en el norte de América. Pero muy poco tiempo después aparecería la teoría del destino manifiesto, en que se recrea una visión, una idea, un imaginario de ser una sociedad llamada a extenderse hasta donde haya territorio. Y ese territorio convertirlo en parte suya, ¿verdad? En territorio suyo. Y junto a ello también la doctrina Monroe, que pretendía poner una especie de detente a las incursiones de otras potencias europeas hacia el continente, el caso de Francia, por ejemplo, el caso de Alemania, España y otras, declarando que América era para los americanos. Pero desde esa doctrina y desde ese destino manifiesto, también comenzó
a gestarse un sentimiento de que América corresponde, nombra al norte del continente, los Estados Unidos, el país nuevo. Y entonces los sudamericanos y los centroamericanos y caribeños no estaban siendo como contemplados como americanos, por lo menos en términos explícitos, especialmente en lo que tenía que ver con la diplomacia y con la venta del país hacia el viejo mundo, hacia el viejo continente o los continentes de Europa, de Asia y de África. Desde entonces, los habitantes del lejano oriente y de África y de otros contornos comenzaron a identificar que cuando se habla de América se hace referencia a los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos son los Estados Unidos de América, del continente americano. Del mismo modo que también existen los Estados Unidos de México y se le llama México. De ese mismo modo de que los Estados Unidos de México son México, asimismo también se sembró la narrativa de que los Estados Unidos de América son América. Y entonces el resto del mundo comenzó a identificar a América con Estados Unidos. Y si un suramericano o caribeño se presentaba como americano, por ejemplo, en Indonesia o en Filipinas o en China, se cuestionaban como americano. ¿Tú eres de los Estados Unidos? No, yo soy de Centroamérica o de Suramérica. ¿Y tú eres americano? Porque entendemos que el americano es el estadounidense. Y entonces esa persona ha debido aclarar que americanos somos todos, como vamos a ver más adelante, y que americanos no solo son los estadounidenses, sino que ellos son norteamericanos. Pero eso es fuera, eso es el mensaje, el discurso que se proyecta hacia el exterior. Pero lo propio también sucedía con la población que fue creciendo en los Estados Unidos. Los niños desde pequeños en las escuelas fueron recibiendo la información de que ellos son América y que Estados Unidos es América. Y finalmente entonces se ha terminado por considerar que América es los Estados Unidos, provocando la necesidad de que surjan entonces voces o personas que reclamen la categoría, el gentilicio, el nombre de americano para todos los habitantes del territorio. Vamos a ver brevemente también un cortecito en el que pudiéramos afianzar referencia ahora viniendo a nuestros tiempos, pero antes de entrar en ese cortecito, como está fresca todavía la celebración del Gran Tazón o el Super Tazón o el Super Bowl que se celebró recientemente en California, que es el encuentro final entre la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana del fútbol, llamado fútbol americano, que es el fútbol estadounidense, en donde históricamente, desde el año 1967, se celebra cada año ese gran encuentro que se ha convertido en una fiesta nacional. Es después del Día de Acción de Gracia, la celebración del Super Bowl, el encuentro que produce mayor movimiento y actividad comercial en los Estados Unidos. Se dice es el segundo día en que más se come y se consume bebidas en el país. Convoca a millones de personas, a muchos millones de personas
que pueden ver a través de la televisión y de otros recursos de nuestros tiempos la celebración de ese partido, y otros tantos que pueden acudir al escenario donde este se celebra. Es decir, que es un acontecimiento deportivo extraordinario. Pero ese acontecimiento deportivo también tiene un intermedio en el que se produce una pausa en la competición deportiva, y ahí se presentan entonces artistas, generalmente los artistas de mayor renombre para la época. Ahí estuvo Michael Jackson en su momento, y otros tantos artistas, generalmente de habla inglesa, de los Estados Unidos o de Inglaterra. Este año ha sido una gran excepción. Es la primera vez en que un artista de habla hispana se presenta como artista principal, como dueño de ese medio tiempo, de ese receso, para presentar un concierto prácticamente en español, en más de un 90% en español, con algunas intervenciones muy breves. Y entonces vamos a referir algo que tenga que ver con el impacto que puede tener la canción y el canto como instrumento de conquista de reivindicaciones y como instrumento de expresión, de resistencia y de búsqueda de reconocimiento de derechos para las personas, de derechos humanos, de derechos civiles y de derechos políticos. Vamos a ver ahora entonces el corte a que hice referencia, y luego entonces vamos a continuar con esa parte. Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no, suelte la bandera ni olvide el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, no, suelte la bandera ni olvide el Lelolai, que no quiero que hagan contigo. Y bueno, le suena el nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, aunque ahí estábamos mirando a Ricky Martin entonando esa canción sobre Hawái. No quiero que hagan conmigo, contigo, con mi país, con mi nación, como le pasó a Hawái. Sin lugar a dudas, una expresión cantada de resistencia, un canto a la búsqueda de reconocimiento de la hispanidad, de reconocimiento de las calidades de una lengua que va creciendo, que va trascendiendo, que va avanzando. Más de 70 millones de hispanohablantes en un país en el que recientemente el presidente Donald Trump, mediante orden o decreto, acaba de determinar el inglés como lengua oficial, que no estaba establecido de manera taxativa, sino que se consideraba, ¿verdad?, de hecho, en sentido general. Pero piénsese, por ejemplo, en otro nombre importante, piénsese en quiénes somos, de Samuel Huntington, de que hemos hablado en otros tiempos. Huntington, ese politólogo importante y sociólogo estadounidense, escribió para principios de siglos este libro en el que lanzaba un grito de advertencia a la nación estadounidense respecto del avance que la población hispana y su lengua y su religión, y decía él, y su raza va teniendo en aquel territorio. Decía Huntington, me preocupa
que se esté hablando tanto en español, diríamos en castellano, en nuestro territorio. Me preocupa que esté creciendo de manera tan significativa el cristianismo católico en nuestro territorio, cuando nosotros somos descendientes del protestantismo inglés y es, decía él, en consecuencia, como la religión que forma parte de nuestras raíces y de nuestra esencia. Me preocupa, decía él, la presencia de tantos hispanos, y hacía una referencia muy particular a los mexicanos, pero que bien pudiera extenderse a otras partes del resto del continente, ¿verdad? Me preocupa esa presencia masiva que va como compitiendo de manera significativa con el rubio anglosajón, ojos azules, de donde venimos. Y entonces hacía como un llamado que sin lugar a dudas ha hecho eco, ¿verdad? Generó en sectores sociales grupos que compraron ese discurso y esa visión y asumieron una postura de discriminación de la hispanidad en la nación. Y nosotros conocemos, por ejemplo, en tiempos muy recientes, el caso de Kirk, que había asumido una postura de enfrentamiento de la hispanidad en la nación, y ni decir del propio presidente del país que ganó las elecciones en buena parte promoviendo su discurso de expulsión, de exclusión de esa sociedad que en su momento de campaña incluso llegó a decir estaba contaminando la sangre de su nación o de su país. Entonces, este grito de guerra, este canto valiente que ha expresado, que ha planteado, que ha entonado Benito en el seno de la nación, sin lugar a dudas que estaría representando probablemente una reproducción de una lucha civil, de una lucha pacífica por el reconocimiento de los derechos de las personas. Pero en sentido general, hemos estado viendo a Benito o a Bad Bunny como el autor. Pero Benito ha sido simplemente el que ha cantado, el que ha presentado su espectáculo. Pero la compañía que crea la conferencia, la National Football League o la NFL, que es la que celebra este espectáculo, debió resistir bastantes presiones para mantener su posición de que este cantante hispano, de que este artista hispano realizara allí su espectáculo en español plenamente, y no solo lo realizara, sino expresara su posición, su punto de vista, su grito, su llamado. Así que si se fuese a ver como un protagonista, no solamente se trata del artista, sino también se trata de esa empresa, de esa confederación, de esa agrupación poderosa en términos deportivos, en términos publicitarios y en términos económicos en los Estados Unidos, que es quien realmente ha apadrinado y ha fortalecido, impulsado este acontecimiento importante. Así que no es un grito de los hispanos que fueron a expresarse, sino que es un grito de una sociedad ampliada, porque había allí una población mayoritariamente de habla inglesa, y esos cientos de millones de personas que lo vieron también en una proporción mayoritaria son personas de habla inglesa
y ellos apoyaron con su presencia ese acontecimiento. Bien pudiera, en consecuencia, el sistema, que desde algunos ángulos pudiera decirse el imperio o la gran potencia, pero digamos el sistema, tomar en cuenta ese proceso, ese grito de liberación que se desarrolla increciendo en su propio territorio, como una advertencia de lo que pudiera venir más adelante. Cuando los bálticos iniciaron su revolución del canto, probablemente no alcanzaron a ver, a vislumbrar que muy pronto estarían logrando su gran sueño. Entonces, igualmente los inmigrantes, los hispanos, como terminaba diciendo el cantante, seguimos aquí, y como expresaba también, juntos somos América, y como expresaba también, Dios bendiga América. América es desde Chile, desde Argentina, Brasil, Colombia, pasando por Centroamérica hasta Estados Unidos y Canadá. Es América. Para muchas personas en el mundo y para muchas personas también en los Estados Unidos, está naciendo un nuevo conocimiento, una nueva idea. Están dándose cuenta o descubriendo que América no es un país, como decía también el cantante, sino que América es un continente. Es un continente que tiene un gran país, que es una gran potencia mundial, la más señera, la más impactante del mundo. Pero esa gran potencia mundial, con todo su poder militar, armamentístico, etcétera, tuvo que limitarse en su liderazgo fundamental a simplemente denostar el espectáculo, diciendo que era el show más ridículo que se había visto, que no se entiende lo que decía el presidente, lo que decía este tipo, no se entiende. Pero hace pocos días, ese cantante Benito había alcanzado también un hito, que era un Grammy por su producción última, Debí tomar más fotos, que es íntegramente en español. Es la primera vez que sucede, porque no es un Grammy latino, es un Grammy que generalmente lo obtienen artistas que cantan en inglés. Y cuando fue convocado para hacer esta presentación, entonces ese artista también dijo: recomiendo que debieran comenzar a aprender el español. Dijo explícitamente: tienen 4 meses, porque fue desde octubre, tienen 4 meses para aprender el español. Después, más o menos suavizó su expresión y dijo: por lo menos tienen 4 meses para aprender a bailar nuestra música y nuestro ritmo, porque no se trata aquí de competir en las lenguas, no se trata de pugilato, no se trata desde luego de enfrentar al país, ni de enfrentar al idioma, ni de enfrentar a la sociedad en lo absoluto. Cada país tiene su cultura y tiene su riqueza. Estados Unidos tiene su gran riqueza y tiene su cultura. Por ejemplo, piénsese en lo que representa en términos de establecer un modelo democrático, ejemplo para todo el mundo, y en tiempos en que no se soñaba con que se pensara en crear un sistema, una república, sino en tiempos de las monarquías, estableció ese modelo, y un país que además ha sido por años receptor de migraciones de todas partes del mundo, incluyendo del resto de América, de ninguna manera
ha de ser el blanco de persecución en este caso. Lo que se está reclamando es el reconocimiento de los derechos de todos, porque como dice el cantante, americanos somos todos. Y entonces, que Dios bendiga a América es una bendición que se pide para el continente y no solo para un país. La revolución cantada, a la que hice referencia al comienzo del programa, bien pudiera estar reapareciendo en nuestros tiempos para generar cambios para beneficios de las futuras generaciones y para beneficio de la sociedad americana en sentido general. No me resta más que agradecerles haberme acompañado en este programa Dialéctica, porque la verdad importa, esta vez tratando un tema de nuestros tiempos y sobre la base de lo que representa la lucha pacífica apoyada en el arte, en este caso en el canto, para lograr el reconocimiento de los derechos de las personas. Será hasta una nueva entrega de Dialéctica. Muchas gracias.